consolados, vuestros pesares Él llevará. Él os invita al bello puerto. Bienvenidos al Mesón de las Escrituras. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Realmente muy feliz de poder tener este tiempo y leer estas escrituras de Hechos. Hoy leeremos el capítulo 6 hasta el capítulo 9 de Hechos, y en el tema de esta lección habla: ¿qué quieres que yo haga? La lectura de hoy está muy nutrida, hay muchos principios y muchas doctrinas que vamos a aprender. En el capítulo 6 de Hechos veremos que Pedro llama a 7 para que puedan ayudar en la administración y en el área de bienestar. A la vez, en el mismo capítulo 6, Esteban es uno de los misioneros y también está dentro de los 7 la experiencia de Esteban, de cómo él predicaba el evangelio, así como en el capítulo 7. Y en el capítulo 8 veremos la experiencia misional de Felipe en Samaria y la forma en que Pedro otorga el don del Espíritu Santo a los conversos en Samaria. Capítulo 8 y 9 veremos la conversión de Pablo. Para hacer un poco de la introducción de esta lectura, vemos que en las lecturas anteriores de Hechos del 1 al 5, el progreso de la iglesia iba aumentando y también las personas que iban llegando a la iglesia, siendo bautizados y recibiendo el don del Espíritu Santo. A la vez, estas personas que ya eran miembros de la iglesia consagraban sus bienes para poder ayudar a la obra del Señor y atender a aquellas personas que necesitaban ser ayudados. Y en base al crecimiento de la iglesia, en el capítulo 6, en el versículo 1, menciona, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Y en el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esta tarea, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces vemos, hermanos, que el presidente de la iglesia, que era Pedro y a la vez el profeta, estaba tan cargado de muchas responsabilidades y a la vez no se abastecía pues para poder atender en la distribución diaria de aquellas viudas, ¿no? Y sabiamente pues, y por inspiración del Señor, Él siente que se necesita más personas para que puedan apoyar en el crecimiento de la iglesia, en la administración y en el servicio a los demás. Y estos acontecimientos pues se dan en referencia de que en el versículo 3 dice: buscan a 7 varones dignos. Y eso, en este tiempo, hermanos y hermanas, pues la iglesia está tan perfectamente organizada que en los barrios se llevan a cabo reuniones de consejos y hay áreas especiales en la cual también se encarga de ver la distribución y las necesidades de estas
hermanas viudas y necesitan ser ayudados, necesitan ser socorridos. Conjuntamente en coordinación con las organizaciones auxiliares se lleva a cabo este servicio para aquellas hermanas viudas. Y estas personas, dice en el versículo 3, eran 7 varones de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargase esta tarea. El versículo 5 dice, y agradó la respuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y en el versículo 6 dice que después de haber orado, le impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe para que puedan desempeñar este llamamiento. Vemos que todas estas lecturas siempre se aplican para nuestra vida, que podamos realizar siempre de las Escrituras es que el Señor también nos habla a nosotros, nos habla porque necesita de nosotros, necesita de nuestras manos y seguramente que cada uno de nosotros dentro de la iglesia hemos recibido alguna responsabilidad, algún servicio como la de ministrar a nuestras hermanas y hermanos. Y esas son las funciones. El Señor sabe y conoce el corazón de sus hijos para que podamos también servirle. Me agrada mucho y me enseña bastante estas cualidades y características que tenían estos 7 que fueron llamados por el Señor a través de Pedro. Y ellos calificaban para que puedan servir y participar de este llamamiento. Y eran hombres que de hecho se esforzaban porque eran varones que tenían el Espíritu Santo, eran sabios y a quienes el Señor le estaba encargando la tarea. Recordemos que todo llamamiento lo otorga el Señor y Pedro como profeta de la iglesia ora mucho para que ésta sea confirmado al que el Señor ya le había llamado. El capítulo 6 y 7 va a desarrollar labores muy importantes según el versículo 7 y 8, pues dice en el versículo 8, Esteban lleno de fe, de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Esteban realmente tuvo una función muy importante y diríamos que llegó a ser como un mártir fiel de Jesucristo. Él fue apedreado y cerca estaba Pablo, el Saulo de Tarso, que también perseguía a la iglesia. Y Pablo estuvo presente cuando Esteban se defendió ante los Sanedrines. Leamos el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba. Maravilloso. ¿Recuerdan Salomón? Una de las cosas que él pidió al Señor fue para que pudiera dirigir la obra en ese tiempo. Salomón pues pidió sabiduría y Esteban era una persona sabia, dice que nadie podía resistir a sus palabras. Y las personas que estaban también pues en contra de la prédica del Evangelio buscaron muchas posibilidades contradecir a estas enseñanzas. Buscaron a testigos falsos, a hombres para que pudieran hablar en contra de la prédica de lo que Esteban estaba compartiendo. Y en el versículo 14 y 15 del mismo capítulo 6 de Hechos dice, porque le hemos oído decir, ya buscaban testigos falsos desde el 13 hasta el 15, los ancianos y los escribas arremetieron a Esteban y le trajeron al concilio. Y en el versículo 13, 14 y 15 menciona, dice, y pusieron testigos falsos, y este hombre
no cesa de hablar palabras blasfemas. Ya en el versículo 15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, es decir, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Maravilloso. Y ya cuando Esteban se presenta ante el concilio y con ese espíritu especial que él tenía, lleno del amor de Dios y lleno del poder y la autoridad que se le había otorgado, ya en el capítulo 7, Esteban relata la historia de Israel y menciona a Moisés y de todos los acontecimientos que en esa época Moisés pasara, ¿no? Cuando fue llevado a Egipto y del mismo modo cuando fue liberado. Y utiliza y Esteban para que pueda tener este poder y esta autoridad. De hecho, él compartía el Evangelio de Jesucristo a través de las Escrituras del Antiguo Testamento y de la muerte y la resurrección y de la misión de Jesucristo. Del capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante hasta 50, habla y testifica de los acontecimientos del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Pero a la vez sucede algo con estos sacerdotes, ¿no? Porque lo estaban escuchando atentamente. Y en el versículo 51, Esteban le dice, duro de cerviz y incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Y en el 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis. Y oyendo estas cosas se enfurecieron sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban le declara una gran verdad. Ellos habían escuchado ya el Evangelio de Jesucristo, pero tampoco no querían aceptar las verdades que Esteban le estaba haciendo recordar y estaban resistiendo al Espíritu, a pesar que ellos eran personas leídas, personas que conocían las Escrituras, personas que conocían las leyes de Moisés y sin embargo resistían al Espíritu del Señor, como que su corazón estaba lleno del orgullo. Quería aceptar la verdad. Cuando Esteban estaba al frente del concilio ante los ancianos y los fariseos, Esteban le hace recordar que él, según el versículo 53 que hemos leído, vosotros que recibís la ley por su disposición de ángeles. Hermanos, me hace meditar mucho porque en este tiempo nosotros también hemos recibido la ley de Dios, hemos recibido la palabra del Señor. Sin embargo, hay muchas personas, hermanos y hermanas, que de repente luchan con el Espíritu y se han alejado de la iglesia porque resisten al Espíritu, resisten a que ese corazón pueda aceptar a Jesucristo, aún habiendo hecho convenio. Buenos hermanos y amigas que conozco que no asisten con frecuencia a la iglesia y por algunas circunstancias de la vida ellos han dejado de creer en el Señor. En este tiempo, hermanos, aún nosotros, habiendo hecho convenio del Señor, hermanos buenos y hermanas buenas, se han alejado de la iglesia, se han alejado de sus convenios. Una de las conferencias que diera el presidente Roosevelt Nelson, él recuerdo mucho que dijo, vuelvan por favor, vuelvan porque el Señor los necesita y nosotros los necesitamos. Y Esteban aquí estaba predicando lo mismo, estaba diciendo a los ancianos
y aquellas personas que también eran leídas en la palabra del Señor, que no resistan con el Espíritu y que puedan escuchar y sentir el amor de Dios en sus corazones. Hermanos, a veces el mundo y los afanes del mundo puede por un momento cegar nuestra mente y nuestro corazón y enfriarnos del amor de Cristo y hacer que ese orgullo pueda entrar y que ese hombre natural pueda luchar con el Espíritu. Y eso es el mundo, cuando el enemigo está ahí pendiente de cómo los hijos e hijas de Dios están al acecho de que nos atrapa de repente en los medios difusivos, en la castidad, en las pornografías, en las cosas materiales, tantas cosas que hace que nuestro corazón se endurezca y eso nos hace resistir al Espíritu del Señor. Y Esteban en el versículo 55 continuaba predicando el Evangelio de Jesucristo y él lo hacía con tanto amor a pesar de la oposición que él tuviera. En el versículo 55 del capítulo 7 dice: estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Versículo 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos y hermanas, qué gran amor de este gran siervo del Señor. El gran amor y la gran disposición que tuvo de dar su propia vida a causa de la obra del Señor. Él eligió la mejor parte, y la mejor parte fue la de aceptar a Dios y a Jesucristo en su vida y de poder llevar la palabra a todos sin excepción. Y vemos que en esos versículos, ya en la parte final en la cual él iba a ser apedreado y muerto también a la vez, surge un acontecimiento importante y un principio que podamos rescatar. En el versículo 59 dice que él oraba, sabía que iba a morir, pero él oraba y sabía que se iba a un lugar especial. Él había visto a Dios y a Jesucristo. Y al estar orando en las últimas horas del lecho de su muerte, él oró mucho por ellos, por aquellas personas que estaban en contra del Evangelio. Oró por sus hermanos y hermanas. No los juzgó, porque en la parte final del versículo 60 dice: clamando en gran voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Cuánto amor nos enseña este gran misionero y siervo del Señor. Cuánto amor nosotros también debemos esforzarnos por dar a nuestros semejantes, a aquellos que nos ofenden, a aquellos que de repente nos dicen cosas duras, y simplemente podamos rescatar este buen ejemplo y este buen principio del amor que podamos tener por
cada uno de nuestros hermanos y hermanas y no juzgarlos, simplemente orar mucho por ellos. Hay una escritura en el libro de Mormón para complementar este amor tan especial que tuviera Esteban por estos ancianos y por estos fariseos. Dice en Moroni capítulo 7 versículo 47, dice: pero la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre, y quien la posea en el postrer día le irá bien. Y ese fue el amor puro de Cristo que Esteban demostró al compartir el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que también nos enseña a nosotros, hermanas, que el amor puro de Cristo pueda permanecer en cada uno de nosotros. El Señor le otorgó a Esteban esos cualidades, esos dones para que él pueda estar frente y defender las verdades del Evangelio. Esteban estaba lleno del amor, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu. Y por eso que estas personas se asombraban y se enfurecían más al saber que declaraba la verdad del Salvador. Esa promesa que si así lo hacemos, si permitimos que el amor de Dios pueda permanecer siempre en nosotros y podamos transmitir ese mismo amor a los semejantes, la promesa está dada. Dice que en el postrer día nos irá bien, le irá bien, dice, ¿no? Pero cojamos, nos irá bien a todos. Y le fue bien a Esteban porque la vida no terminaba con la muerte en esa época. Él sabía que se iba a reunir con Jesús y con el Padre Celestial y que le esperaba la gloria de una vida eterna, una vida de paz y de gozo y decir: buen siervo y fiel, sobre poco has dado y sobre mucho te daré. Es realmente maravilloso. Testifico de que el Espíritu del Señor siempre estará con nosotros si así nosotros lo permitimos. Permítame leer lo que el presidente James Cefaos habla y nos dice a cada uno de nosotros. Los que hayan ofendido o hayan perdido el interés en la iglesia o que se hayan apartado por cualquier motivo, les invitamos a volver a reunirse con nosotros en total hermandad. Los miembros fieles, con todas sus faltas y debilidades, están luchando humildemente por llevar a cabo la sagrada obra de Dios en todo el mundo. Necesitamos su ayuda en la gran lucha que tenemos contra los poderes de las tinieblas que tanto prevalece en el mundo de hoy. Al hacerse partícipe de esta obra, todos podrán satisfacer los anhelos más profundos de su alma. Llegarán a conocer el íntimo consuelo que se halla al buscar las cosas sagradas de Dios. Podrán disfrutar de las bendiciones y los convenios que se reciben en el Santo Templo. Encontrarán significado y propósito para su vida, aún en medio del mundo profano en la que vivimos. Estamos al tanto de que algunos están inactivos, de que otros se han vuelto críticos y tienden a encontrar faltas, y de que hay personas a quienes se les han suspendido sus derechos o se les ha excomulgado por causa de estas transgresiones graves. A todos ellos extendemos la mano de amor. Estamos ansiosos por perdonar con el espíritu de aquel que dijo: yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos
los hombres. Exhortamos a los miembros de la iglesia a perdonar a aquellos que hayan ofendido, a aquellos que hayan dejado de asistir a la iglesia, a los que se han convertido en críticos de la iglesia. Decimos, regresen, regresen y deleítense a la mesa del Señor y prueben nuevamente los dulces y satisfactorios frutos de la hermandad con los santos. Hermanos y hermanas, yo quiero hacer un paréntesis de esta parte y compartir testimonio. Si bien es cierto, la obra de Dios está creciendo, en esa época también crecía. En este tiempo hay muchos hermanos que están alejados de la iglesia, alejados de su convenio. Sin embargo, es cuanto más amor debemos darle a cada uno de ellos, cuanto más menos juzgamiento y más extender más nuestro brazo de bondad, de caridad y decirle que estamos ahí para ayudarlos, de dejar de lado nuestro egoísmo personal y acercarnos más a cada uno de ellos, despojar de nuestro yo natural para poder extenderle la mano de amor en saludo de hermandad, de servicio y extender ese brazo y decirle que hay un Dios que lo espera, hay un Padre Celestial que lo ama y que Él es un Hijo especial y que Jesucristo es su Salvador, es su Redentor y por medio de Él todas las cosas cambian. Cuántos errores un Hijo de Dios pueda cometer. Él simplemente los ama tanto que Él desea que vuelva nuevamente a su redil. Él desea que pueda volver a servirse de la mesa del Señor, que pueda disfrutar de esas ordenanzas dentro del santo templo, para que en su posteridad cada uno de sus hijos también puedan seguir ese buen ejemplo. Es mi testimonio de que cada uno de nosotros, y me incluyo yo, de mejorar en estar atentos a aquellos hermanos y hermanas que vuelven a su casa.